Ni presencial, vamos a ir todos presencial. Ahorita la vamos a dejar pasar. Gracias. Alguien está desesperado por grabar. Quiero saber quién es, pero no voy a decir nombre. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto? Todo claro. Ok. Bien. Entonces nos falta, estamos en la última parte de análisis técnico. Creo que habíamos visto el RS, a la banda de Bollinger, ¿verdad? Y el RSI lo vimos, ¿alguien se acuerda? No, yo creo que nos quedamos hasta lo de Bollinger. Gracias. Entonces, lo que dijimos en la última clase es que la banda de Bollinger independiente, o sea, se calculan, pues aquí está cómo se calculan con las dos depresiones estándar de la media móvil. Entonces, se van a ir ampliando en la medida que haya mucha volatilidad y siendo menos anchas, en la medida que haya menos volatilidad, se tradea como un canal, igual que un canal, donde si llega al máximo es porque está sobrecomprado, entonces puede haber una corrección, y si llega al mínimo puede estar sobrevendido y puede llegar a una corrección para ampliar, o sea, para irse para arriba. Entonces, esas son las bandas de Bollinger. Y el índice de fuerza relativa, o RSI, trata de ver el mercado, también si el mercado está sobrecomprado o está sobrevendido. Entonces, por construcción, siempre va a estar entre 0 y 100. Así es como se calcula, pero les dije, pues no le pongamos tanta bola a cómo se calcula, sino que cómo leerlo, porque al final uno no lo calcula, sino que uno lo ve en el gráfico y tiene que determinar qué señales le está dando el RSI. Entonces, arriba del 70% se considera que el mercado está sobrecomprado, y abajo del 30% es que el mercado está sobrevendido. Entonces, si el mercado está sobrecomprado, entonces es porque puede haber una corrección hacia la baja, y si el mercado está sobrevendido, es porque puede haber una corrección al alza. Y si quieren, o sea, aprovechemos que estamos online. Entonces, si quieren, mientras vamos viendo esto, pues métanse a Yahoo Finance, o en Yahoo Finance o en MarketWatch. Se puede dibujar el RSI, lo ponen, léanlo y miren si les hace sentido, o si está y me cuentan, pues si quieren compartir pantalla, pues la comparten y me dicen, mira, en tanto, entonces significa que tengo que comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quiero ver. Y entonces, también se ve la convergencia o divergencia con respecto al precio. Si se mueve en la misma dirección, entonces el movimiento es fuerte. Entonces, y si el precio siempre está llegando como un máximo, pero el RSI no, es decir, no llega al 70 o más de 70, entonces hay una divergencia, y eso significa que no hay, es una señal débil, y por lo tanto podría seguir con la misma tendencia. Y esto ya se lo dije. Y acá. Entonces acá, por ejemplo, donde hay una convergencia entre que el precio estaba cayendo, y el RSI se está llegando abajo de 30. Creo que 30 debe ser esta línea punteada, entonces está llegando a 30. Me dice que todavía puede seguir bajando, pero ya está cayendo a niveles de sobreventa, y que eventualmente puede haber una corrección al alza. ¿Qué haría yo? Pues esperaría que sobrepasara el indicador de 30,
Y si lo veo bien cerca de 20, pues claramente eh, es un indicador de compra, ¿ya? Porque el mercado está sobrevendido. Se mire, por ejemplo, acá venía en una situación de sobreventa. Entonces aquí me decía, pues no puedo ver el pasado, pero asumo que el precio venía para abajo. Y entonces aquí me decía que el mercado estaba o esta empresa que era, este es el petróleo, estaba sobrevendido, entonces que era buen momento para entrar. Y justamente pasó eso, pues que el precio fue subiendo y me daba señal de venta, me daba probablemente hasta por acá. Entonces, digamos, yo pude haber ganado de acá a acá. Y así sucesivamente. Por ejemplo, acá también me dio una señal de sobreventa y que era momento de salirse, aunque digamos, aunque probablemente le pegó un poco, pero todavía sigue un poco para arriba y eventualmente se presentó la caída. Y así se lee el RSI. Sí, Esos que sale con 60 y 20, esos son los valores que te preguntan en Yahoo Finance si quieres poner como sobrecompra y sobreventa, ¿verdad? cabal. Y siempre, o sea, como predeterminado te aparece 80 y 20, ¿es recomendable dejarlo así o dejarlo mejor en 60-20? Yo lo dejara con el predeterminado. Yo lo dejara con el predeterminado. Y lo que dice de periodo, que ahí dice 14, me imagino que es eso que dice RSI al cierre, entre paréntesis 14, ¿verdad? Fíjate que se te lo da por default porque se calcula con... ¿Cómo se calcula? Promedio de alza y promedio de baja. Me imagino que son los promedios y eso es un periodo, pero vuelvo y repito, yo dejara el que me da por default. La señal es más fuerte, aunque te salga cualquiera, 80 o 60, la señal es más fuerte debería ser arriba de 70 o por debajo de 30. Pero digamos, ahí es como los criterios son bastante amplios, entonces algunos te pueden cambiar. Eh, para efectos de la clase, escojamos 70 y 30, pero igual es, es discutible. Yo considero que podría ser discutible. Claramente algo entre 30 y 60 probablemente no es discutible que no hay señal ahí. Chivo, gracias. Bueno. Y entonces, por ejemplo, bueno, creo que aquí no sé si tengo algo donde puedo... Ah, esto es un backtesting, pero lo que le quería decir es que ustedes pueden acompañar, o sea, pueden como combinar, o sea, lo ideal es ver entre 2, 3, 4 indicadores y ver qué me están diciendo. O sea, aquí, por ejemplo, yo podría ver hasta la media móvil de 20 con la media móvil de 50. Entonces, aquí la media móvil de 20 pasó la de la 50, pero 50 en estricto sentido no es tan fuerte como la de 100. Entonces, digamos, acuérdense que el corto plazo, o sea, aquí tengo señales mixtas, porque si bien es cierto, la de corto plazo cruzó para abajo, pero el precio cruzó también la de corto plazo para arriba, entonces no me estaba dando tantas señales. Luego bajo en el RSI, pues está por 60 o abajo de 60, entonces tampoco no me da señales. Entonces, conclusión, yo diría, pues no estoy teniendo claro, entonces le doy un hold, ni lo compro si no lo tengo, ni lo vendo si yo lo tengo. Quiero ver si había otro, por ejemplo, acá la media móvil sí pasó con fuerza, la de corto plazo, la de largo plazo, le estaba generando un soporte al precio, pero sin embargo el RSI
me daba que estaba sobrecomprado. Entonces, si le pongo la mano o sea, si estoy parado acá, digamos, no estoy viendo esta parte derecha del gráfico, sino que parado acá, ¿qué hacen? Complicado. O sea, porque la media móvil me dice tienes que comprar, pero el RSI me dijo que estaba ¿sobre qué? Sobrecomprado. Sobrecomprado. Entonces, ahí es donde uno dice, va, ¿qué hago? Entonces, ahí lo que hiciera es como un hold, o no sé. Sí, o sea, podría ser, digamos, no hay una respuesta correcta en el sentido, a menos que esté leyendo mal el gráfico y no sepa qué significa que la media móvil cruce la de corto con la largo, etcétera. Pero digamos, o puedo decir un hold, no hago nada, ¿verdad? Pero si le creo más a la media móvil, hubieras podido decir un buy y no te hubiera ido mal, ¿verdad? Pero obviamente esto con retrovisor es fácil, pero estando acá, yo probablemente me hubiera esperado y me hubiera perdido la fiesta, no les voy a mentir. Pero de pronto si veo que pasar varios días y veo que el precio no se acerca a la media móvil de corto plazo, entonces puedo decir, ¿sabes qué? Entonces, si no veo que se esté acercando con los días que pasan, probablemente hay un soporte de la media móvil. Entonces ya un par de días después de que la cruce, probablemente hubiera comprado, pongo un stop loss en la media o cerca del precio de la media de 50 días y ya, y hubiera comprado. Entonces, no me hubiera sacado y probablemente lo hubiera vuelto a evaluar hasta por acá, ¿verdad? Entonces hubiera ganado y no le hubiera hecho caso al RSI. Eso también puede ser una opción. Profe, Sí. ¿qué tan buena estrategia es siempre comprar cuando toca la media móvil de 20? Yo esperaría que cruzara, o sea, que pasara un poco. Donde sí te digo que me convence por convicción mía es cuando está cerca de la media móvil de largo plazo. Cuando hablo de largo plazo estoy hablando de 200 días. Entonces, por eso, ¿cuál agarraría yo? Yo agarraría la media móvil de 50, de 100 y de 200. Entonces, y llega a la media móvil de 200, digamos, y no la cruza para abajo con fuerza, yo comprara ahí. O sea, para mí es un signo bastante fuerte que la media móvil de 200 días. Claro, si yo tengo la convicción de que el mercado estructuralmente no se va a caer. ¿Qué significa eso? Que no esté viendo que hay una recesión en el corto plazo. Por ejemplo, ahorita que el ciclo económico, o sea, que tuvimos una recesión recién hace un año y medio, 2 años casi, pues no considero que vaya a haber una recesión. Y entonces, y si está cerca de la media móvil de 200 días, creo que la media móvil le puede ser un buen soporte para evitar que caiga drásticamente un 5 o 6% más. Si contesté tu pregunta. Sí, gracias, profe. Pero, bueno, pues. Entonces, luego. Perdón que Dale, me dale. interrumpa. Dale, tranquila, Elisa.
pero solo a mí no me queda claro, vaya, si el RSI, la grafiquita, supera la línea roja, indica que está siendo sobrecomprado. Y si pónganle pasar a la verde, es que está sobrevendido. ¿O cómo es? Sí, justo así. Okay. Vale, gracias. Y cuando está sobrevendido, acuérdate que es señal de compra, y cuando está sobrecomprado es señal de venta. ¿Ya? Ok, gracias. Bueno. Entonces ahora está el MACD, que es convergencia y divergencia de medias móviles. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué se hace? Que se resta el promedio exponencial de 26 días de la de 12 días y se marca una línea de 9 días. Entonces, voy a pasar para acá un rato. Entonces, el MACD se calcula con una media móvil de 226, no importa cómo. Y el trigger va a ser, acuérdense, siempre la de, asumamos que está, o sea, siempre la de corto es, sí, la de corto es. Ajá, el trigger siempre es la de corto plazo. Entonces se calcula también la señal de corto plazo, que es la de 9 días. Y entonces es convergencia y divergencia o divergencia media móvil. Entonces, ¿cómo se lee? Cuando el MACD cae por debajo de la línea, o sea, de la línea que manda, significa que es tiempo de vender. Y si pasa y si la cruza para arriba, entonces es tiempo de comprar. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, donde el MACD, que es 12.26, cruza para abajo la señal de 9 días, entonces es momento de vender porque esperaría que haya una corrección bajista, o sea, que los precios caigan. Y si la cruza para arriba, es momento de comprar porque esperaría que los precios suban. ¿Ya? Y las dos señales que les acabo de decir se cumplieron. Cruzó para abajo. En este momento yo hubiera vendido y el precio cayó. Y también aquí en este momento que la cruzó para arriba, el precio subió. ¿Ya? Entonces así se lee el MACD. ¿Preguntas? O sea, cuando el MACD cruza la señal de cierre, es buen momento para comprar en ese instante. Si la Sí, cruza sí. para abajo. Perdón, si la cruza para arriba, para arriba, para arriba, Ajá, para arriba. si la cruza hacia arriba la señal de cierre, ese momento es el de comprar. Porque Cabal, se espera cabal, que va a subir. cabal, Ya. cabal. Y luego puede haber una divergencia entre el MACD y el precio, entonces ahí dice que la tendencia se ha acabado. Estoy tratando de buscar una divergencia entre el MACD y el precio en este gráfico, pero no la encuentro. No la encuentro. Aquí, por ejemplo, donde el MACD empieza a bajar, o sea, pero no me da ninguna señal, y el precio, quiero ver, siguió para arriba. Entonces ahí tengo una divergencia entre precio y MACD. Entonces es porque la tendencia alcista, que probablemente la traigo desde acá, ya se acabó. Eso quiere decir el segundo punto. Y luego, cuando hay una separación grande entre el MACD y la media móvil corta, y la separación es grande, entonces es una señal de sobrecompra
y el precio se ajustará pronto. Por ejemplo, es que bien, un poco etéreo porque aquí tenemos una separación, pero ¿cómo decir que es una separación tan grande? Pero vamos, puedo definir que está una separación grande entre el MACD y la de corto plazo, entonces podría esperar que la tendencia termine, y esto pues pasó eventualmente en el tiempo. Esas es como las tres grandes formas de leer el MACD. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, aquí ya veo aunque no me ha dado la señal todavía la señal de que lo cruza para que haya un cambio de tendencia, pero sí veo una separación bastante importante entre la de corto plazo y el MACD. Entonces, la tendencia alcista que me la marcó en este punto, probablemente acá yo pueda estar definiendo que ya se acabó. Aunque la señal me la tiró varios días después, no varios días, varias horas después, porque esto está por días. Ah, no, perdón, está un mes. Entonces me la tiró varios días después. ¿Cierto? Así es como se lee la parte de separación, de crossovers. ¿Y cuál es la otra? Y de divergencia. ¿Sí? Profe, perdón, ¿cree que le puede repetir? Es que no logro cómo visualizarlo. ¿Cuál parte, Adriana? Es que tal vez me cuesta como, bueno, sobre todo la parte de divergencia, ese no lo entendí muy bien, como cómo se nota en el gráfico. Mira, un poco, esto es como, ¿se acuerdan? ¿Alguna vez ustedes, alguien les comentó que existían las famosas trimanías? Que uno tenía que hacer, o sea, que tenía que tener los ojos puestos, o sea, como enfocar los ojos de la vista en un punto para que uno pudiera ver una imagen atrás no importa. Entonces, algo así a veces aparenta esta vaina. Pero la divergencia es la divergencia entre el MACD y el precio. Entonces, es porque se acabó la tendencia. Entonces, quiero ver dónde hay una divergencia entre el MACD y el precio. O sea, aquí, por ejemplo, cuando tuviste esta subida de aquí para acá, tuviste una subida de precio, pero el MACD siguió cayendo. Entonces, aquí hay una divergencia entre el precio del activo que estás viendo y el MACD. Entonces, y venir de una señal alcista que te la dio por acá, digamos aquí todavía no está claro, bueno, aquí sí ya la cruzó, entonces, pero digamos está bastante pegado, entonces tú podrías decir que esta divergencia significa que la tendencia que te marcó varios días atrás se ha terminado. Aquí no está tan claro y no encuentro otro punto donde hay divergencia, pero esa es como la señal, digamos. Sin embargo, si me preguntas a mí, ¿qué haría yo? Yo únicamente tomar en cuenta los crossovers, que es como lo más obvio, y la diferencia entre el MACD y la media móvil para determinar un cambio de tendencia y no estar viendo porque pues hay medias móviles y son de corto plazo, entonces la divergencia entre el MACD puede ser complicado de encontrar, pero sí yo puedo ver como comparado con el pasado,
la separación entre el MACD y la de 9 días. Entonces, mientras más separado está es porque yo puedo determinar que hay un cambio, que la tendencia se está terminando, más que la divergencia entre el precio y el MACD. Profe, Bien, sí. ¿se pueden considerar divergencias entre el precio y el volumen? Fíjate que el volumen, como se lee más que la divergencia, Kevin, es evaluar si la tendencia en precio va acompañada de volumen. Si no va acompañada de tanto volumen es porque no hay convicción de que la tendencia sea alcista o bajista, más que si el volumen baja y el precio baja. Vean. ¿Sí se entiende la diferencia? Sí. Ok. Y el Williams es como, o sea, trata de ver también sobre compra y sobre venta. Entonces, entre 80 y 100 indica que está sobrevendido y entre 0 y 20 es que está sobrecomprado. Bastante similar a como se lee el RSI. Y a pesar que está o sea, siempre va a estar en negativo, entonces lo importante es, no importa que esté negativo, pues solo veamos que entre 80 y 100 está sobrevendido y entre 20 y de 0 a 20 está sobrecomprado. Entonces, si llega a estos niveles, pues yo puedo decir que puede haber un movimiento hacia la baja y si está a estos niveles, puedo comprar porque esperaría que el precio suba. Ya muy parecido al RSI. Entonces, este es un backtesting que se puede hacer en Bloomberg. Pues está súper viejo, pero no importa. Miren cómo, o sea, si hubiera tradeado la Bollinger Bands, por ejemplo, en este periodo de tiempo hubiera hecho 8 trades y hubiera hecho un profit de esto. Y eso me quiere decir cada indicador. Entonces ustedes pueden ir evaluando cuál es el que más, en un backtesting, cuál es el que más le ha pegado. Aunque esto va a depender también de los rangos de tiempo que ustedes vean. Porque si estoy viendo otro, si amplío, probablemente me salgan otros. Si hago una otra ventana de tiempo, me salga diferente. Entonces, como les he dicho, creo que aquí hay una lámina de conclusiones. Entonces, en principio yo debería hacer decisiones de invertir o desinvertir, no en el mercado, sobre todo para evitar el sesgo de comportamiento de rebaño, o sea, de donde yo me voy con donde va Vicente, ¿verdad? Entonces, y luego el análisis técnico me puede decir si es el momento correcto o no es el momento correcto. ¿Qué otra cosa les diría? Es, aunque yo tome la decisión fuera del mercado, yo no pongo postura fuera del mercado para que se ejecuten al día siguiente. ¿Por qué? Porque como les dije, en los primeros 15 minutos y los últimos 15 minutos de las sesiones hay mucha volatilidad y puede ser que me ejecute a un precio que está fuera de mercado, ¿verdad? Y quedan correcciones rápidas. ¿Qué más? Definir los stop loss, creo que eso es importante. Y también pueden definir como puntos de salida, es decir, de tomar ganancias. Para eso me sirve bastante el análisis técnico.
¿Qué más? ¿Qué me quedaría aquí? O sea, el hecho que yo le meta al gráfico diferentes o muchas indicadores, tanto cuantitativos como tendencias y eso, no significa que es el análisis más completo. A veces hay que quedarse con lo simple, vayan aprendiendo qué es lo que más qué es lo que más les va funcionando en el día a día y así quedarse con 2, 3 indicadores, porque digamos el número de indicadores que pueden, o sea, esto que hemos visto en la clase no es el universo, es simplemente un conjunto pequeño dentro del universo infinito casi que hay de indicadores técnicos. Hay de diferentes sabores y colores, pero bastante con la misma lógica en los cuantitativos, tratando de determinar sobre compra y sobre venta, y los otros de tendencia o pues análisis de gráfico donde veo soportes, resistencias del gráfico. Entonces, eso es como o la mayoría de análisis técnico de indicadores técnicos va a ir enfocado en eso. Y no es necesario conocerlos todos, sino que entender la lógica y luego como que ir agarrándole cariño a un par para tratarlo de mantenerlo simple y no hacer como ser siempre muy, muy complejo en el análisis. A pesar que yo tengo hay que tener cuidado, sobre todo de cuando tenemos comportamientos masivos, como por ejemplo una caída del 2%, hay que tener cuidado no sé si evitar los medios de comunicación o eso, pero tratar de no caer en el comportamiento de rebaño, donde yo me dejo ganar por el pánico, o al revés, me dejo llevar por estos comportamientos de que sigue subiendo y entonces espero que va a seguir subiendo infinitamente. Hay que ir aprendiendo a ver los movimientos del mercado y tener cuidado de no estar entrando y saliendo. O sea, a veces si yo tengo una cuenta de trading, por ejemplo, o si yo tengo una inversión personal, el día no es necesario que yo la esté viendo todos los días. No es necesario que yo esté viendo todos los días, sino que lo más importante es tener en cuenta el horizonte de inversión, porque si no, me puedo dejar llevar por todos esos sesgos psicológicos que me pueden llevar a comprar caro y vender barato. Entonces ahí voy a estar destruyendo valor. Importante la disciplina. Yo creo que sí, el análisis técnico les puede dar muchas disciplinas, sobre todo al momento de ejecutar stop loss. ¿Por qué? Porque uno se puede quedar con posiciones perdedoras por mucho tiempo. Por ejemplo, yo tengo metido ahí en mi portafolio personal una acción de Coinbase y que la vaina cae 50%, pero ahí está todavía. Todo es por el sesgo psicológico de no materializar la pérdida. Entonces, apéguense a la disciplina de inversión y a tener los stop loss bien definidos. Y cuando sea el momento de tomar ganancias, pues también tomar ganancias. ¿Qué más? Hay que saber combinar las bondades, hay que saber discernir cuando me dan señales mixtas, tomar decisiones. O sea, Melissa, Allison, tener el 70% del cash en su portafolio, eso no es prudente. O sea, la inacción no es igual a prudencia. Hay que llevárselo con cuidado, pero hay que meterse, si no voy a estar en una inacción y al final, acuérdense de la parábola de los talentos pues no voy a hacer nada con el dinero, ¿ya? Y
aquí no se trata de determinar, que para el petróleo le pega este análisis y más que cuál le pega a cada activo, cuál yo me siento cómodo leyendo. O sea, si me siento cómodo leyendo con medias móviles, pues veo si medias móviles ha funcionado para atrás en este activo y lo aplico. En el sentido de siempre con el mensaje de la simplicidad de hacer uso del análisis técnico, ¿vea? No llenarse un montón de cosas que al final me puede dar un montón de cosas contradictorias y me puedo perder en el análisis. Y siempre es importante tener un marco conceptual fundamental para decidir, antes de decidir por análisis técnico. El análisis técnico me complementa mi tesis fundamental y no al revés. Es complemento. Mi único driver, o sea, mi único driver no va a ser el análisis técnico. Tengo que complementarlo con el análisis fundamental, ¿verdad? Para tomar las mejores decisiones. El análisis técnico me va a dar timing, me va a dar disciplina y me va a hacer me va a respaldar una decisión que la he tomado en base a análisis fundamental. Quiero ver qué más. Bueno, esto es lo que pueden hacer en las diferentes plataformas. Y hay que tener cuidado, sobre todo con llenarme indicadores y estar inventando, si no puedo caer en esto que lo encontré hace un par de años en estas cuentas de meme de Instagram que son bastante buenas, por cierto, y me puede pasar esto, ¿vean? Llegar a decir locuras o tonteras como esta, vean, back to back elephant side to y al final no es nada, ¿vea? Preguntas. Dudas del examen. El examen es miércoles a las 4:30, ¿vea? Entra hasta análisis técnico. Ustedes me dijeron que no va a ser presencial, ¿vean? No. Ok. Pues se me ha marcado tarjeta. Bien, vamos a ver el otro tema que esto ya no entra en el parcial, que es administración de portafolios. ¿Verdad? Y un segundo. Bien, análisis de portafolio. Entonces, solo refrescando, yo sé que en Finanzas 2 vieron bastante de portafolio. Hasta llegaron a optimizar activos para sacar portafolios eficientes. ¿Todos se acuerdan de eso? ¿Y quieren que nos lo saltemos o quieren dar como un repaso cuando lleguemos a esa parte? Y también a la parte de KPM. Quiero asegurarme que yo sé que la vieron en Finanzas 2, pero quiero ver qué tanto lo tiene, si lo podemos dar por supuesto que ya está más que asimilado el concepto de KPM. Pregunto. Sí lo vimos, pero al menos yo no me acuerdo mucho. Sí me gustaría reforzarlo un poco, quizás recordarlo. Ok, gracias. ¿Alguien más? A mí sí me gustaría reforzarlo, por favor. Ok. Va, sí, digo porque o sea, he visto, sobre todo en las electivas,
esto me pasó cuando veíamos el pensum, cuando vimos el pensum con la Carmen Aida, y veía que mucho se repetía, había materias que se repetían conceptos y se veía lo mismo y a veces hasta la misma forma. Entonces lo que yo no quisiera es como que estemos dándole vuelta a las mismas cosas que vieron en Finanzas 2 y que al final ustedes ya las tienen bien interiorizadas. Pero igual, si no lo tienen del todo interiorizada, pues lo vemos de la mejor, o sea, detenido para que les queden los conceptos bastante claros. No soy Baldi, o sea, no me voy a meter atrás de toda la matemática de KPM, sino que a la lógica conceptual y cómo lo uso en el día a día. Y empezamos con la parte que en Finanzas 2 sobre todo se da por supuesto, y es la parte de administración de portafolio, donde se asume ciertas cosas del portafolio, pero no se concreta en el hecho de a qué responde la construcción de un portafolio, ¿verdad? O sea, combino los activos, pero ¿para qué? Tiene un perfil de riesgo que significa aversión a riesgo. Entonces, ¿qué significa aversión a riesgo y cómo eso lo puedo llegar a cuantificar y a establecer un portafolio óptimo para la persona? Pero bueno, eso es como digamos esta parte introductoria, que digamos que es bastante lírica, pero es importante. De hecho, la parte para mí más importante de hacer un portafolio radica en la política de inversión. Y cada uno directa o indirectamente debemos de tener una política de inversiones, lo cual me da la cancha o el marco donde yo puedo actuar, porque ex ante hice un análisis del perfil de riesgo de la persona o de un conjunto de personas y yo no puedo estar viendo otras cosas. Por ejemplo, opciones, que aquí el chiviador Kevin nos puede dar clase. ¿Cuántos años tienen tus papás, Kevin? 49. Uy, qué jóvenes están. ¿Y vos cuántos años tienes? 22. Ah, está bien. Qué bichos están, de verdad. Entonces, bueno, probablemente tú le recomendaras a tus papás comprar, que tuvieran su portafolio en opciones. No, porque creo que se muere en papá de un infarto. Ni siquiera un porcentaje pequeño. No, no, nada. Nada, ¿vean? Entonces, Kevin, a sus 22 años, que está chiviando, no, pa, estoy bromeando con el chiviar. Sé que lo haces muy educadamente, pero para efectos de la clase, digamos que chivias. Tiene 22 años, probablemente no tenga ninguna responsabilidad. Si pierde $1,000, $2,000, lo que sea, pues simplemente se queda sin el pisto ya, ¿vea? Pero no pasa nada. Al final del día no pasa nada porque está empezando y luego va a empezar su etapa de acumulación, que es donde yo puedo tomar riesgos y ahorrar para invertir, perdón, para el mediano y largo plazo, y ahí puedo soportar cualquier tipo de volatilidad que tenga, y por eso las opciones hacen fit en el perfil de riesgo de Kevin, pero no para los papás. Entonces, si yo a conceptualizar la edad de los papás de Kevin, ¿para qué están ahorrando? ¿Cuál es el horizonte de inversión? Todo eso lo llevo a una política de inversiones, pues ya en esa misma política establezco que
en qué van a invertir los papás de Kevin y probablemente opciones no esté dentro de ese alcance. Y el que lo administra, sea uno mismo o el tercero, ya sabe que no va a invertir en opción. Otra cosa, no va a ser short selling. ¿Por qué? Porque ahí las pérdidas pueden ser infinitas, entonces mejor no lo va a hacer y punto. Entonces, eso es importante. Y cuando estamos hablando de dinero de terceros, la parte ética es un requerimiento importante. El CFA, por ejemplo, si ustedes ven el contenido del CFA, el core del CFA es ética. Entonces, y de ahí, digamos, salen alrededor de la ética todos los temas alrededor de los cuales lo evalúa. ¿Y por qué? Porque hay que garantizar la integridad de los mercados. Y eso pasa por las personas que están involucradas en el mercado. Y eso significa tener cuidado con la información pública, información sensible no pública, la integridad con el cliente, si es dinero de terceros, etcétera, etcétera. Entonces, la ética es parte principal o de las más importantes a la hora de administrar portafolios. Que los precios que yo tengo en mis activos, sobre todo en estos países que los activos no son líquidos y por lo tanto es bien difícil estimar el precio correcto del instrumento, pues tratar de reflejar el verdadero precio para los clientes. Y entonces, y la administración está en un proceso, y ese proceso es el que yo estoy hablando ya como inversionista institucional, es el que tengo que velar que esté bien integrado. Y un proceso de inversiones no solo es el momento de comprar, el proceso de inversiones requiere la parte de invertir, la parte de riesgos o el análisis exhaustivo de riesgo de mis portafolios y la parte de back office, que es la parte de contabilidad, la parte de valoración de portafolio, la parte de liquidación de operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, si yo decido o si mi política de inversiones me permite comprar ciertos activos tradicionales o alternativos, tengo que, yo como parte del proceso de inversiones, tengo que asegurarme que toda la cadena del proceso de front, middle y back tengan las capacidades para administrar ese activo. Y esto les puede resultar a tontera y y que está hablando, pero por ejemplo, opciones. ¿Te acordás el chiste que les mandé en el grupo? ¿Dónde estaba esta chera? Que era una... ¿Qué? Era un influencer que recomendaba opciones, pero no sabía que cuando se vencía la opción y se ejecutaba, ¿cómo era? Que los contratos eran por 100 acciones. Y entonces y se quejaba de eso. Pero entonces, ¿y cómo daba recomendaciones? Ni siquiera sabía que los contratos son por 100 acciones. Entonces, ¿cómo me voy a meter a pesar que del front sepa operar opciones? Pues cómo funciona en las otras partes. Por ejemplo, riesgo. ¿Cómo va a medir el riesgo de las opciones? Tiene que determinar, pues saber qué significan las famosas griegas, la letra griega, donde que delta significa cuánto se mueve, delta creo que era, cuánto se mueve el precio de la opción ante un movimiento de 1% en el precio del subyacente, etcétera, etcétera. El back office de la liquidación y todo eso. Entonces, tiene que haber unas mismas capacidades, mismas
digo yo, en cuanto a conocimiento y en cuanto a trato de cada uno de su frente, de todos los involucrados en el proceso de inversión. Y ni se diga cuando trato de invertir en activos alternativos como private equity, deuda privada, real estate, ¿qué otra? Y así. O sea, porque los conocimientos que se tienen que tener o las habilidades para administrar ese activo son bien diferentes al hecho de administrar únicamente equity. Y entonces, y todo eso está recogido en la política de inversiones, donde hagamos de caso que es toda la parte de lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer. ¿Vean? Y esto implica cuánto es mi horizonte de inversión, cuánta liquidez necesito de ese portafolio, cuál es el riesgo que voy a asumir, y hasta las consideraciones impositivas, ¿ya? Que son importantes, sobre todo cuando yo estoy administrando un montón de dinero. Ya. Entonces, ¿de dónde debe partir la política de inversiones? Y voy a regresar. En este tema es cuando ustedes tienen que hacerme preguntas a mí acerca de mis necesidades, de cada uno de los temas que vamos a ir hablando, porque en estricto sentido yo no tengo una política de inversiones escrita, entonces no se las puedo dar. Pero si yo conozco cuáles son mis necesidades de portafolio, cuál es mi objetivo, y se las voy a ir diciendo. ¿Ya? Y si no se las digo, ustedes me tienen que preguntar. ¿Por qué? Porque eso les va a servir de insumos a la hora que hagan su pitch. Entonces, si su recomendación no está alineada con mis objetivos y con mis necesidades y con mi tolerancia de riesgo, pues empiezan con pie izquierdo a la hora de establecer qué tan buena o mala va a ser su recomendación. Para el pitch, las notas son relativas, es decir, que es individual. ¿Verdad? Entonces, yo voy a agarrar la mejor recomendación y la peor recomendación. Y entonces lo voy a hacer en buckets, en quintiles o deciles o lo que sea. Y entonces, la nota va a ser del mejor. Va a tener 10 y el peor que va a tener lo que sea. No importa la nota. Entonces, ellos van a estar en medio. Entonces, van a competir entre ustedes mismos. ¿Cierto? Y la mejor recomendación va a ser la que sea completa en el sentido de que abarque los argumentos por los cuales me recomienda algo y que esté respaldada por mi política de inversiones, entre comillas, que no existe, pero mi política de inversiones en base a las características mías y las razones de mi portafolio. Entonces, habiendo dicho esto, aquí por escrito en la política de inversiones establezco las necesidades del cliente. O sea, yo parto desde la necesidad del cliente y eso lo tengo que tener claro. O sea, no solo voy a meterme a Meritree o a Interactive Brokers o a lo que sea, solo para chiviar, solo para jugar, solo para jugandito. Tengo que tener claro para qué lo quiero, porque puedo estar asumiendo mucho riesgo. En mi caso, ¿para qué lo quiero? Porque lo quiero para en el largo plazo que me cubra mi brecha pensional, porque bajo el supuesto de que eventualmente, o sea, las pensiones no son tan altas y entonces me va a cubrir necesidades
de ingresos que yo tenga, que el Marcelo viejito necesite. ¿Cierto? Entonces, para eso. Entonces, estamos hablando de largo plazo. Entonces, que por mi edad, tengo 35, puedo tomar riesgos. ¿Verdad? Hasta opciones. Sí puedo. Tengo habilitado en Ameritrade opciones. No lo hago porque no creo, no me agregan tanto valor. Porque no paso tan pendiente, entonces no creo que me agreguen valor. Lo que hago, si puedo tomar compras apalancadas, tengo margen para hacer compras apalancadas. Aparte, puedo apalancarme vía ETF también. Como les decía, compré 2 veces el S&P. No puedo hacer short selling, ¿verdad? Porque creo que es mucho riesgo, pero sí puedo comprar ETFs que tengan posiciones cortas. Por ejemplo, podría comprar, hay un double short de Treasuries, que es un ETF, lo podría comprar, no tengo ningún problema. Entonces, habiendo dicho esto, cuando yo agarro la política de inversiones, que digamos, parte de la necesidad del cliente o la persona, y lo junto con las expectativas del mercado, eso combinado me genera mi Strategic Asset Allocation. ¿Qué significa esto? Aparte de la traducción literal a asignación estratégica de activos, ¿se acuerdan ¿se acuerdan de la frontera eficiente y del Markowitz, ¿verdad? Entonces, aquí tengo, quiero ver, aquí tengo retorno y aquí tengo desviación estándar, ¿verdad? Entonces, bajo efectos prácticos, estos retornos que me los da la expectativa de mercado y la desviación estándar, que me da también expectativas del mercado con mis necesidades, me va a ubicar en qué plano debería estar yo de la frontera eficiente. Debería estar acá, debería estar acá o debería estar acá. Y entonces, ¿cómo hago eso? Pues aquí en la clase vamos a hacer un approach bien simple, usando KPM, y luego puedo agregar modelos multifactores. Pero estimar el retorno, y acuérdense, retorno pasado no me garantiza retorno futuro. Entonces, cuando yo hago este Strategic Asset Allocation, tengo que hacerlo con retornos esperados. Entonces, ¿cómo hago retornos esperados? Es algo bien complejo. ¿Qué tan complejo? Pues cada quien tiene diferente forma. Por ejemplo, les puedo recomendar un libro de, ¿cómo se llama este? Voy a buscar el nombre. Que le voy a pasar el link de Ray Dalio. ¿Alguien le suena Ray Dalio? A nadie le suena Ray Dalio. No, a mí no. Bueno, Ray Dalio fundó Bridgewater, que es un hedge fund, y es de los hedge funds que ha tenido buenos retornos persistentes en el tiempo. Y entonces ya está viejito. Entonces Ray Dalio escribe un libro, pues, de cómo tratar de determinar retornos futuros. Entonces es bien interesante, pues yo no lo he leído a profundidad, pues, medio he visto el contenido. Y les puedo compartir en LinkedIn. Él publica capítulos de su
su libro que se llama Principles. No, Principles es el anterior. Bueno, no me acuerdo cómo se llama el libro. Entonces, para que lo puedan leer. Igual puedo hacer, entonces los retornos esperados es algo complejo. También pueden leer, les puedo pasar un paper de Black Litterman también para tratar de determinar retornos esperados. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que si el S&P tuvo en los últimos 5 años retornos del 7%, no puede esperar que los próximos 7 años se comporte igual. Entonces, esa es una parte súper complicada, pero que yo puedo llegar a determinar, o por lo menos les queda les dejo la espinita de no usar retornos pasados para tratar de determinar cuál va a ser su asignación estratégica de activos. ¿Ya? La volatilidad, cuando hablamos de volatilidad, aquí sí yo les recomendaría usar la histórica, de pronto pararse en el tiempo y determinar si hacen ajustes por volatilidad típica del último año calendario, por ejemplo, o si usan un modelo. No, pues mi recomendación es usen volatilidad histórica. Creo que eso está bien. Entonces, para la volatilidad sí ocupo volatilidad histórica. Para los retornos no ocupen retornos pasados, se ocupan retornos esperados. ¿Cómo los calculo? Ahí depende de cada quien. Aquí no vamos a hacer no nos vamos a meter a hacer un análisis exhaustivo de cómo hacerlo, pero por lo menos vamos a hacer algo sumamente simple, pero para que estén conscientes de que retornos pasados no me garantizan retornos futuros. Ya. Entonces, ¿qué tiene una política de inversiones? Breve descripción del cliente. En mi caso ya les dije quién soy, qué hago, ya saben qué hago. ¿Qué más puedo decirles para mi descripción? Nada, ya. El propósito propósito de establecimiento de las políticas y guías, pues el propósito es, en mi caso, tratar de cuidar en la mayoría de lo posible la conservación de capital para no tomar posiciones con riesgos inadecuados. ¿Qué significa inadecuados? Es exponer de una forma agresiva el capital. Por ejemplo, evitando la diversificación, teniendo el 50% de mi allocation en opciones. Eso pues, en mi caso no tiene ningún sentido. Esta parte pues, no aplica, pero hay varias responsabilidades. O sea, qué le corresponde al dueño del dinero y qué le corresponde al que le administra el dinero. O sea, debe estar claro, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una pérdida de capital no es responsabilidad del que administra. Claro, si lo hizo por tomar riesgos que no le competen de acuerdo a la política, pues si es culpa del administrador. El administrador tiene una responsabilidad fiduciaria, pero bajo el entendido de que si tú lo haces todo bajo el marco de la política, una pérdida de capital no es responsabilidad del administrador, sino que es responsabilidad del dueño del dinero. Establecimiento de objetivos y restricciones. Yo ya les dije cuáles son mis objetivos de inversión. Es largo plazo, cubrir brecha pensional, entonces maximizar el retorno de mi portafolio completo. Restricciones es la plaza. Hoy por hoy solo puedo comprar activos registrados en Estados Unidos, no puedo comprar activos registrados en Europa, ¿verdad? Porque la plataforma no lo habilita. ¿Qué restricciones? La caja rinde cero.
porque está en una cuenta en Estados Unidos y traérselo para acá es caro. Entonces no hace sentido traer la caja, que aquí rinde 3%, puede rendir 3%, pero la caja rinde 0. Entonces la restricción es, no me incomoda tener mucha caja. He tenido hasta el 30% de caja en mi portafolio, pero tomando en cuenta que eso va a rendir un 0%. ¿Cómo se mide el desempeño? Esto es importante. Lo que no se mide no se controla. Entonces, como es complejo, yo no lo mido frecuentemente, pero lo ideal para mí es medirlo por lo menos 2 veces en el año, medir el desempeño del portafolio. Y también hay que compararlo, ¿verdad? Porque lo que no se mide no se controla, y un número fijo no dice nada. Entonces hay que compararlo con algo. Esa comparación entonces se hace con un benchmark. ¿Qué es el benchmark? El benchmark puede ser sintético o puede ser un índice. Cuando digo sintético es que yo agarro varios índices, hago una ponderación y ya. Y yo creo el benchmark a la forma en que se invierte mi portafolio. Cuestiones importantes del benchmark es que tiene que ser invertible. Si el benchmark no es invertible, entonces ese benchmark no sirve para nada. Obviamente tiene que ser medible, pues no puede ser algo etéreo como, no sé, cualquier cosa. Ya. En mi caso, mi benchmark es el ACWI, que el ACWI se escribe así, miren, se lo voy a escribir acá. Es ACWI. Que este es W, por si no se lee bien, o para efectos de que después la va a venir a buscar en la grabación. Este es W. Entonces, el ACWI es un ponderado de la capitalización mundial. ¿Por qué escogí ese? Porque hoy por hoy sí, o sea, considero que mi portafolio debería estar, si no el 100%, pues la mayor parte del portafolio debería estar en renta variable. Y yo puedo tener exposición a todos los mercados del mundo, ¿verdad? Europa, Australia, Japón, Latinoamérica, emergente general, China sola, ¿qué otro? Asia emergente, Europa emergente, etcétera, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, con el que me comparo siempre va a ser el ACWI. Entonces tengo estrategias de inversión, y aquí nos vamos a quedar, creo yo. Entonces, estrategias de inversión, entonces se refiere a estrategias pasivas o estrategias activas o semiactivas. ¿Cuál es la diferencia entre esas? Pasiva es que yo me pego al índice, entonces que yo me pego al benchmark, es decir, lo replico, o mi objetivo es replicar al benchmark. Y generalmente a estas estrategias se les llama indexación y es un buy and hold. Yo me muevo como se mueve el benchmark. Si el benchmark rebalancea su portafolio, pues vengo yo y también rebalanceo mi portafolio. Si el benchmark no rebalancea, pues yo no rebalanceo. Ese es enfoque pasivo. ¿Y cuál es el objetivo de un enfoque pasivo de inversión? Es tener el mismo retorno del benchmark.
y llega, no, esto quizá lo voy a hablar en la otra clase. Preguntas, dudas. Ya se me durmieron, ves que como no los veo, no puedo saber quién está dormido y quién no. Aquí estamos. Bien, suerte en el examen entonces, muchachos. Nos quedamos hasta acá. Gracias. Chivísimo. Gracias, Marcelo. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias a ustedes. Cuídense, nos vemos.